Listo, bueno, muy buena tarde nuevamente para Caterina y para Camila que se han retirado. No las veo. Bueno, muy buena tarde, siendo las sí señora, ya la vi, siendo las 6:11 de la tarde, vamos a iniciar nuestra tutoría del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la, la primera parte del producto. Lo he dividido en dos partes, pues para poder explicar mejor. Entonces, el día de hoy es la mitad y el miércoles, Dios mediante, es la siguiente parte del producto que nosotros tenemos que realizar. Entonces, sin más preámbulo, nos vamos para la presentación del producto como tal. Hoy no los voy a decir que ingresen. Voy a poner el video. Si es tan amable, me confirman si escuchan. Sí, señora. ¿Se escucha? ¿Se alcanzó a escuchar algo, profe? Señora, Sí, se alcanzó a escuchar algo. ¿sí alcanzó? Bueno, esperemos a ver. Cualquier cosa me avisan. Grita. ¿Sabes lo que te dije otra vez que te había contado? ¿Te acuerdas? No, en serio. ¿Qué sabes? ¿Qué? ¿Te quiero Casi no se escucha, con profesora. negro? No. Señora, Casi no se escucha. casi no escucha. Espérame. Ujú. Espéreme. Voy a mirar acá desde YouTube a ver si de pronto es mejor. Y me avisa. Me avisan. ¿Mejor o no? ¿Te acuerdas lo que te dije otra vez que te había contado? ¿Te acuerdas? No. No. ¿Qué? ¿Era en blanco y negro? No. ¿Por qué no tengo video? Profesora, no sé si soy yo, pero yo no le escucho bien Señora, Yo no estoy escuchando bien el video. No sé si Marlene está escuchando. Marlene, ¿usted está escuchando? Catherine dice que no. Entonces, siguiente opción. Les paso el enlace y cuando terminen hablamos sobre eso. Entonces, cada una, por favor, ve el video y luego hablamos de él. Sí, señora. Gracias. Televisor.
Hola Julián, estamos viendo un video, ya le paso el enlace porque acá no se escuchaba muy bien.
Bueno, yo creo que ya todos acabaron de ver eso. Bueno, como son muy poquitos hoy la participación, pienso que va a estar ahí como un poquito demorada. Sin embargo, agradezco que me escriban, que me hablen, ¿sí? Como para hacer más dinámica esa tutoría y no se torne tan monótona y aburrida. Además, porque es un tema clave para el producto que vamos a entregar. Entonces, vimos que Mafalda tiene un problema que quería el televisor, el papá no se lo quería comprar, el papá manifestaba unas ideas, Mafalda que tenía otras en la mente. Pero aquí la pregunta es, ¿la televisión viene siendo lo que ustedes crean? ¿Es un tema o una tesis? De lo que hayan escuchado ustedes de pronto en los textos argumentativos, lo que es una tesis. Si lo han escuchado, si no lo han escuchado, pues me dirán, no, profe, no, ni idea. ¿Qué es una tesis? La televisión, pues díganme qué puede ser, un tema o una tesis. Bueno, este silencio sepulcral. Yo voy a hacer la grabación como si estuviera hablando yo solita. Hola, profesora, qué pena, yo hasta ahorita terminé de ver el video. Señora. Que hasta ahorita logré terminar de ver el video. Ah, ok, gracias, Catherine. Bueno, le voy a continuar aquí con el tema. Entonces, el problema ahí, el cuento de Mafalda era la televisión. Y aquí, frente a esto, había dos preguntas, dos respuestas. Si la televisión era un tema o una tesis. En este sentido, la televisión es un tema del cual yo puedo hablar, ¿sí? Y del cual yo puedo defender. El papá de Mafalda tenía la duda si le compraba o no le compraba el televisor a Mafalda. ¿Por qué? Porque él tenía una opinión sobre los televisores, ¿cierto? Y el hecho de la televisión. Por lo tanto, él manifestaba que no le compraba el televisor a Mafalda porque la televisión deformaba la mente de los niños. Como ya se está apropiando y es una opinión muy personal del papá frente al tema que es la televisión, entonces se convierte en una tesis. Pues poco a poco vamos hablando. El texto que ustedes van a analizar solamente es marcar la estructura como tal del texto argumentativo. Ahora más adelante les digo qué van a hacer. Entonces, por ahora vamos mirando la tesis. Entonces, todo texto argumentativo se basa en una tesis y la tesis es la opinión que la persona tiene frente a alguna temática. En este sentido, la televisión y el papá de Mafalda tiene la tesis de que no se la va a comprar porque la televisión deforma la mente de los niños y maneja una serie de argumentos donde dice, no, es que no se la voy a comprar. Al fin resulta comprándola y Mafalda, el interés de ella de la televisión está lejos de lo que pensaba el papá, que se iba a cantar todas las comerciales, que bueno, y un poco de cosas, ¿sí? Pero en ese sentido, esa es la tesis del papá y es la posición frente. Cada vez que nosotros adoptamos una posición frente a una temática, estemos o no estemos de acuerdo, a eso le vamos a llamar tesis. Entonces, miremos qué son los textos argumentativos, qué es lo que ustedes van a hacer. Este tipo de textos presenta una postura, opinión o tesis mediante argumentos. Se presentan en libros, tesis académicas, revistas y periódicos. El significado de la palabra argumentar es muy amplio y puede significar sacar en claro o probar algo. También quiere decir disputar o contradecir la opinión ajena. Sin embargo, el sentido más apropiado para nosotros es aquel que nos dice que argumentar es defender una idea mediante el uso de varias razones. Una pelea en la vida no se gana el que más grite, el que más groserías diga, no. Una pelea se gana con razones y con argumentos. Una buena pelea se gana con eso. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una idea y una posición frente a un tema? La tengo que defender a capa y espada mediante argumentos que en últimas son razones. A la idea que queremos probar la llamamos tesis. El conjunto de razones que utilizamos para defender nuestra tesis es el grupo de argumentos. Y ahí ya vamos dos partes de la estructura de los textos argumentativos que tenemos que mirar.
¿sí? Solamente esas dos. 3 con la conclusión. ¿Listo? Bueno, entonces acá tenemos la estructura del texto argumentativo. Entonces, un texto argumentativo por lo general está así. Hay una introducción y dentro de esa introducción está la tesis. Hay un desarrollo y el desarrollo son los argumentos o las razones que están defendiendo esa tesis. Y finalmente hay una conclusión en el que resumen las ideas principales de esos argumentos que yo estoy diciendo en el desarrollo del documento. Entonces, el ejercicio de ustedes es prácticamente lo mismo como ven ustedes en el cuadrito. Tienen el texto, se van al párrafo introductorio, que es el primer párrafo, miran y leen y señalan cuál es esa tesis respecto al tema que se está abordando. Luego, en los párrafos subsiguientes, dentro del desarrollo, o sea, los argumentos o las razones que están defendiendo esa tesis, ustedes los van a identificar. Que el miércoles vamos a ver cuáles son las clases de argumentos, porque hoy solamente vamos a trabajar la tesis como tal. Y al final, viene casi en el último párrafo de los documentos, viene la conclusión. Y en esa conclusión resume mis ideas principales y ratifica mi tesis. No se me va para otro lado. Ratifica la tesis y asegura que entonces esto, que la mente se cuestiona mucho por la televisión, por ejemplo. Si yo estoy analizando en cuanto a la televisión como el papá de Mafalda. Entonces, eso es simplemente lo que ustedes tienen que hacer. No tienen que escribir en conclusión sus conclusiones, porque es que ese texto que ustedes van a leer y van a analizar no es de ustedes y no se les está pidiendo un trabajo en el que concluyan. Solamente se les está pidiendo un trabajo en el que señalen las partes que tiene el texto argumentativo, que son tesis, argumentos y decir qué tipo de argumentos son y la conclusión. Eso es todo el análisis que tienen que hacer. Pero vamos a ahondar un poquitico más en la tesis. Vamos a mirar aquí la tesis que nos dice acá la teoría. Entonces, la tesis es una afirmación muy específica. Debe cubrir solo lo que se va a discutir en el texto. La tesis no es un párrafo, no es toda la introducción. Es una oración que está dentro del párrafo de introducción. Es una oración que tiene sujeto, verbo y complemento. ¿Sí? Es una oración, recalco, no es todo un párrafo. Porque hay trabajos que me han entregado que la tesis es del primer párrafo y señalan todo el párrafo y no. La tesis es tan importante, es que la tesis de un texto argumentativo es la columna vertebral. A partir de la tesis, yo estoy diciendo unos argumentos que al final yo voy a concluir. ¿Sí? Pero ojo, la tesis es una idea completa que se escribe en una oración que tiene sujeto y predicado, sujeto, verbo y complemento. Cuando nosotros pensemos en una tesis, debemos revisar los argumentos porque es que esos argumentos tienen que apoyar mi tesis, no tiene que ir en contravía de mi tesis. Tienen que apoyar mi tesis, ¿sí? O sea, lo debe justificar esa posición que yo tuve frente a una temática. Esa es la idea. Entonces, por lo general, casi el 99.99% de todos los textos que son argumentativos, la tesis va en el párrafo introductorio. Es posible que cuando uno está escribiendo y leyendo, sobre todo, más que todo en la escritura, que uno diga, uy, yo como que me voy a cambiar de tesis, esto como que se me está yendo por otro lado. No. Así usted ya no esté de acuerdo con esa tesis que usted escribió, usted tiene que asegurarse de que la versión final sea coherente con todo el desarrollo, porque si usted la cambia, no tiene coherencia, no tiene cohesión y por ende se perdió el trabajito. Ahora, si usted la cambia, le toca empezar de cero. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que cuando usted le pregunta tal cosa y usted contesta, y usted le pregunta, ¿está seguro? Dice, sí, yo estoy segura, listo, porque no tiene tiempo de. Entonces, eso es lo importante frente a una tesis, que usted esté totalmente seguro
de esa afirmación que usted está dicho frente al tema. Entonces, cada uno de los párrafos subsiguientes, que es el desarrollo, está relacionado con esa tesis. Está defendiéndolo a capa y espada. ¿Ya? Hay características de la tesis muy importantes, porque no todo lo que esté ahí ni todo lo que brilla es oro. Bueno, una característica fundamental de toda tesis, aunque hay textos que a veces no las tienen así mucho, pero lo primordial de una tesis es que debe ser discutible, ¿sí? La tesis debe ser algo sobre la cual la gente pueda tener diferentes opiniones. Esa es la idea. Por ejemplo, si su tesis constituye una idea que generalmente todos aceptan, o que ya sí, eso es un hecho, entonces, ¿para qué yo voy a escribir un artículo para decir que todo el mundo está de acuerdo conmigo? No tiene sentido, porque la idea de todos los textos argumentativos es persuadir a los lectores para que se pasen a mi bando y me crean el cuento que yo les estoy diciendo. Pero para eso la tesis debe ser discutible, porque si no es discutible se pierde todo el sentido. ¿Yo qué saco con escribir algo cuando todo el mundo está de acuerdo conmigo? Entonces, ¿yo a quién voy a persuadir? Y la idea de un texto argumentativo es persuadir, que la persona, el lector, cambie de opinión. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora, toda tesis, la segunda característica debe ser sustentada con argumentos, y ya lo he dicho. La posición que se asume en el texto, en cuanto es discutible, se debe defender a través de razones o argumentos, y esto la deben justificar, sustentar y ratificar. La sustentación van en el desarrollo y se ratifica en la conclusión. Yo dije que la televisión deforma la mente de los niños al final, después de haber señalado, mostrado todos los argumentos que me digan que sí, que los niños deforman la mente, al final en la conclusión vuelvo y digo, y es por ello que la televisión deforma la mente de los niños, y la ratifico como tal mi punto de vista y mi tesis, ¿sí? Vuelvo y repito, debe ser una oración específica y completa. La tesis debe cubrir solo lo que usted va a discutir en su texto. Por lo tanto, se expresa en una oración que es declarativa. Las oraciones declarativas pueden ser, afirmativa o negativa. ¿Sí? Usted puede estar de acuerdo o no lo puede estar, pero en una oración. ¿Ya? Entonces, esos son los elementos que sacan el ejemplo sujeto predicado. Eso es un elemento común en una oración cualquiera, no es una tesis. Eva, sujeto, come carne, para recordar aquellas clases de gramática. Sujeto, verbo y complemento. Eva come carne, ¿en dónde? En el comedor, y es el complemento. Y eso más o menos, así es una oración. La tesis es una oración. ¿Ya? Entonces acá teníamos vamos a empezar a trabajar la tesis. Dice, la contaminación es mala para el medio ambiente. Es una tesis discutible. Yo me pregunto, ¿habrá personas que digan que la contaminación es buenísima para el medio ambiente? ¿Usted les parece que esa tesis sea discutible? ¿O no es discutible? No es discutible. ¿Qué dijo Caterine? No es discutible. ¿Que no o que sí? No, no. No, no es discutible. ¿Quién en su sano juicio va a decir que la contaminación es buenísima? Nadie. Todo el mundo. Entonces, ¿para qué voy a hablar de la contaminación si yo ya sé? No tengo que persuadir a nadie, porque todo el mundo está de acuerdo que la contaminación es mala para el medio ambiente. Entonces, no es una tesis discutible. ¿Listo? Vamos otra. Entonces, esa tesis no es discutible porque todos los estudios, análisis y opiniones coinciden en que la contaminación es un problema. Nadie podría argumentar razonablemente que la contaminación es buena. Por eso no es discutible. Otro ejemplo.
Las células diploides tienen 2 copias de cada tipo de cromosoma. Esta es una tesis correcta. Pregunto, ¿eso que está escrito ahí es la opinión de alguien frente a algún tema? ¿Es el punto de vista, su posición frente a algún tema? ¿O simplemente es información? Es información. Gracias, Catherine. Es información, o sea, no es tesis, ¿ya? Es información, ¿sí? Puede que es una, o sea, aquí en esto, ¿por qué no? Porque no indica una posición frente a una problemática, ¿cierto? No es debatible, porque genéticamente hablando sí tiene eso, o sea, es como una información, está mostrando una serie de hechos. Entonces, no tiene cara de tesis. Ahora, ¿por qué esta tesis es incorrecta? Dice, considero que la clonación de seres humanos implica controversia ética. ¿Por qué será una tesis incorrecta? Entonces nosotros empezamos a analizar, a ver, ¿será debatible? ¿Es una oración con sujeto y predicado? Nomás con esas dos tenemos para decir que es incorrecta, ¿verdad? Uno, no es debatible. Porque yo no creo que hayan personas que estén de acuerdo que las clonen, ¿sí? Pero más que todo es por la escritura de eso, porque no tiene cara de ser una oración. Y dice, considero que la clonación está emitiendo como una que, no está manifestando una posición, sino considero que, como tal, es una tesis incorrecta. ¿Por qué? Porque es una afirmación, un hecho que tiene una aceptación general. Son muy pocas las personas que dirán, sí, yo soy feliz que me clonen, pero no creo que hayan muchas. Entonces, por lo tanto, tiene una aceptación general y deja de ser debatible. Ahora, esta tesis es incorrecta. ¿Por qué será? Dice, argumentaré sobre los efectos de las redes sociales en las vidas de las personas. Volvamos a mirar. ¿Podrá ser debatible? Puede ser. ¿Está escrita como una oración como sujeto y predicado? A lo mejor puede ser, pero no. Imagínense que no, porque la tesis no es el título ni del tema de un texto. Argumentaré. Entonces acá me está diciendo los efectos de las redes sociales en las personas. Eso es un tema. Ahora, si yo ese tema me puede servir para escribir algo, de ahí sí se puede derivar una tesis. ¿Ya? ¿Cómo sería una tesis frente a esa temática? ¿Cuál sería la tesis frente a las redes sociales en las vidas de las personas? Yo podría decir que las redes sociales contribuyen a la baja autoestima de las niñas y la voy a defender. O puede ser lo contrario, con todos los likes que reciben, entonces yo puedo decir que las redes sociales en las vidas de las personas aumenta su ego. ¿Sí? Buen tema, pero no está dado como tesis porque no es una, ni es una opinión personal, ni está escrita como debe ser. Por lo tanto, no es tesis. Ahora acá viene. ¿Son las corridas de toros una manifestación de la cultura o una conducta de maltrato animal? ¿Por qué es incorrecta la tesis? Muy fácil. Uno, porque las tesis no van en signo de pregunta. Dos, porque me presentan dos ideas y la tesis es una u otra. Por eso es una tesis incorrecta. Ahora, si yo la quisiera volver tesis como tal, yo podría tomar hasta acá y podría decir que las corridas de toros son una manifestación de la cultura. Y créame que ahí sí yo voy a encontrar personas que van a estar en contra conmigo.
O también puedo decir que las corridas de toros son una conducta de maltrato animal. Y habrán los que están a favor de las corridas de toros que van a estar conmigo y así sucesivamente. O sea, es un tema discutible, ¿cierto? Este tema es muy discutible, pero así como está aquí escrito, no es una tesis. Correcta sería como las dos formas que dije, ¿sí? De la tesis no es una pregunta, sino una afirmación que le da respuesta. Tenemos otra. Los medios de comunicación influyen en la conducta humana. Entonces acá teníamos, ¿será una tesis correcta? ¿Será una tesis incorrecta o no es tesis? ¿Qué dicen ustedes? Los medios de comunicación influyen en la conducta humana. ¿Qué será? Ahí sí es correcta. ¿Tesis correcta? Influyen en la conducta. Es una tesis correcta. ¿Sí ve? Oración, afirmando, ya, y listo. ¿Ya? Vamos a mirar otra, dice. Los resultados obtenidos indican que los videojuegos violentos o de azar y el uso prolongado de los videojuegos provocan emociones como ira, hostilidad, frustración, y estos llevan a trastornos como la depresión, la ansiedad, la alexithymia e incluso trastornos como la adicción a ellos o a sustancias. Mi pregunta ¿es una tesis correcta, incorrecta o no es una tesis? No, no es una tesis. No es una tesis, ¿por qué? Porque es un párrafo. Tiende a ser Porque, más como un argumento. señora, Tiende a ser más como un argumento. le escucho lejísimos, Caterín. Ay, profe, es que me tocó solo que sí tiende a ser más como un argumento. Puede ser como más de un argumento o puede ser también como no sé, un trabajo hablando sobre los videojuegos. De ahí pueden salir buenas tesis, pero como tesis no es. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. ¿Qué dicen? Tesis, razón o tema. En ese sentido es una tesis. ¿Del cual tema? Puede ser la economía de las mujeres, puede ser el trabajo de las mujeres, todo va encaminado en eso, ¿sí? Bueno, y esas son las tesis. Y el miércoles vamos a tratar los argumentos, ¿sí? Hoy la clase era más interactiva, por lo tanto, pues más nos íbamos a demorar un poquito, pero yo le agradezco a Caterín que ha estado ahí como en la jugada. Entonces, yo quiero que ustedes se vayan hoy con la primera parte de lo que hay que analizar, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que interiorizar nosotros es qué es una tesis, ¿ya? Y cuáles son las características que debe tener una tesis. Y ya las dijimos, ¿ya? Es que es una oración, para cerrar acá el tema de la tesis, con sujeto, verbo y complemento, que no es un párrafo, que la idea es que las tesis sean discutibles para generar diversas opiniones a favor y en contra, que yo esa tesis, que es mi posición frente a una temática, la debo defender con una serie de argumentos y que al final en la conclusión la debo ratificar. ¿Sí? Eso es aquí resumiendo lo de la tesis. ¿Cuáles son esos argumentos? Los vamos a ver en la clase del miércoles. Son muchos los argumentos, pero para el trabajo van a haber solamente 2 argumentos. Pero para eso, el miércoles entonces vamos a ver todos los argumentos. Este trabajo que ustedes tienen acá los tenían para presentar el 26 de abril, o sea, el miércoles, ¿cierto? Pero como el miércoles vamos a terminar de explicar, entonces lo voy a correr una semana.
Por lo tanto, ahora voy a mirar la fecha de entrega y la voy a posponer para el día 3 de mayo, que tenemos nueva tutoría. En esa tutoría del mayo 3, yo voy a permitir que ustedes compartan el documento. Vamos a hacer una retroalimentación a ese documento y de acuerdo a las sugerencias o lo que yo les diga, ustedes de una vez lo envían y ya van seguros más o menos que van bien o que tienen que analizar mejor, pero es hacerle una retroalimentación antes de que lo envíen. Eso es lo que se piensa hacer para el día mayo 3. Y después de esa retroalimentación ya sí pueden subir el producto. Entonces, si ustedes tienen un grupo, por favor les dicen a sus compañeros que el producto ya no queda para abril 26, que abril 26 voy a explicar la segunda parte, que voy a explicar todo lo de los argumentos y que se pospone para el mayo 3. No sé si tengan alguna pregunta. No, profe, todo súper claro. Ok, Marlene, muchas gracias. Julián Andrés. Pues por lo pronto no, maestra. Bueno, y Caterín tampoco. No, Bueno, profesora. señora, Que no, profesora. se me va a ¿Sí me matar. escucha o casi no? No, tranquila. Escríbame Es que en me el tocó chat. conectarme. Listo, profe, listo. Escríbame, voy a parar aquí.